mucha gentileza. Estamos hablando de Federica Mariconda. Muy buenos días, Federica. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde la 101.7 Radio Alas, desde Los Cronistas de la Mañana. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a toda Radio Alas. Un gusto saludarlos siempre. Bueno, Federica, te agradecemos por tu atención, como siempre. Federica, ¿qué nos dejó el debate? ¿Qué te dejó el debate de ayer? O mejor dicho, el no debate, Federica. Sí, bien decís, no debate. Yo creo que cuando está todo tan reglado... tan regulado, es lo que te iba a decir. Tan regulado, cuando son exactos los segundos para la pregunta, al final es un corset en donde ningún candidato se puede lucir. Y si a eso le sumamos que los tres que tienen chance, realmente tienen chance, los tres, no tienen mucho margen de error. Claro. Entonces tenían que medir cada palabra, cada expresión. Ninguno fue totalmente espontáneo, sobre todo de estos tres que pican en punta, es decir, hablamos de Patricia Bullrich, de Javier Milei y de Sergio Massa. Quien sí estuvo un poco más auténtica, suelta, y yo creo que sí, nos manejamos en cuanto a lo discursivo y el show televisivo, fue Bregman. Efectivamente, Miriam Bregman. Sí. Que siempre, que siempre a la izquierda son muy buenos oradores, básicamente, ¿no? Son excelentes comunicadores. Comunicando sus ideas realmente son muy buenas. Claro. Aun cuando algunas de las cosas que digan no son ciertas. Como por ejemplo que en Jujuy hubo represión. Exacto. Entonces, bueno, de ahí empezamos desde lo conceptual, hay cosas totalmente reprochables. Pero realmente si uno analiza lo discursivo, Bregman estuvo muy bien, pero obviamente ella como Schiaretti son los que no tienen nada que perder. Claro. Sí, Schiaretti parecía más candidato a gobernador de la provincia de Córdoba. Vendía muy bien el modelo cordobés. A mí me llegó un meme que como un adolescente que decía, no entiendo, Schiaretti quiere ser presidente de Córdoba. Claro, o sea, realmente no se comprende bien. Claro, pero no hablo del país, sino el modelo cordobés. Federica, hubieron, y mirá que había tema, Federica, ¿no? Porque, a ver, se le escapó una gran oportunidad a Patricia Bullrich en hacer, de alguna forma, en ser la que más pegara. Teníamos el tema del dólar 800, el 41% de pobreza, el Insurralde Gate. Sí, totalmente. Y el chocolate Gate. Yo creo que ya todos estos temas los dijo. Sí. Pero los dijo a modo de enunciado, pasaron, o sea, no les pudo exprimir su jugo absoluto. Creo que ella quizás iba más a la defensiva, intuyendo o sabiendo que podía haber una unión entre Massa y Milei en su contra. Yo creo que entonces, porque de hecho ellos ya están instalando que son ellos quienes entran a balotaje, sí, efectivamente, cosa que no es cierta. Entonces yo creo que ella estaba en una postura más defensiva, iba preparada más para eso que para poder realmente lanzar esos dardos con los que hubiera ganado, efectivamente, más de lo que yo creo que sinceramente ganó, porque instaló los temas, los hizo con mucha altura, respondió todo lo que le dijeron, caso Maldonado, que si fue montonera, cosa que ella viene explicando desde hace tiempo, y entonces creo que obviamente podríamos haber tenido una Patricia que le sacara más jugo de la situación, pero bueno, finalmente todos estuvieron correctos desde lo formal. Hay muchos
bueno, analistas políticos, he abierto diferentes páginas, ¿no?, a nivel nacional que hablan sobre este debate, dicen quién ganó, quién perdió, bueno, lo ven de un punto de vista, lo miran de otro punto de vista. La verdad es que dicen no ganó nadie y no perdió nadie, porque fue un verdadero corset dentro de lo que era y que ellos mismos habían estipulado, los tiempos, la cantidad de tiempo que tenían para responder si había una repregunta. Bueno, esto de alguna forma apocó algo que se estaba esperando mucho. Hubo aproximadamente más de un 40% de televidentes, de audiencia. Un rating de 41%. Sí, fue récord, realmente. Tuvo más audiencia que el partido River Boca, lo cual implica que estuvo muy, muy esperado. Y la expectativa era altísima. Altísima. Y creo que hubo mucha decepción, otra cosa. Pero es el formato. El culpable no es la capacidad de los candidatos, que fueron muy bien preparados, hay que reconocerlo, pero creo que el problema es el formato tan encorsetado. Federica, hubieron 4 moderadores. ¿Por qué tantos moderadores es necesario? ¿Con quién hay que a ver, sí o sí hay que quedar bien con todos, elegir uno de este canal? El tema es ese. Exactamente, Federica. Hay tanto celo entre las empresas periodísticas. Claro. Todos quieren tener su periodista que modere en ese momento. Claro. Entonces, por eso también es que se ha dividido en 2 instancias. Una en una provincia, para mostrar federalismo. Claro. Otro en el AMBA, y que haya finalmente 8, porque habrá 4 que vimos ayer y otros 4 que estarán en el próximo debate. Claro. Entonces, pero es para no quedar mal con ninguna de las empresas periodísticas. Que termina desvirtuando todo, creo, ¿no, Federica? Cuando en Estados Unidos, que tienen mucha experiencia en debates, con 1 o 2 moderadores y punto, ¿no? Sí, sobre todo. Sí, es suficiente. Pero bueno, al menos yo conocí a alguna colega que no la tenía en vista, claro, que me parecieron muy correctas. Creo que también eso, bueno, darle lugar a los colegas, a los periodistas, no está mal. Bien, seguimos otro punto, pero por supuesto que tiene que ver con lo que está sucediendo en la política en nuestro país. Todavía no salíamos del asombro del famoso chocolate, cuando la justicia todavía no investiga a fondo, porque el fiscal recién, creo que el día viernes, el fiscal general de la justicia bonaerense presentó formalmente, ¿no?, esto que es apelar el fallo de una cámara que había anulado la causa, entregándole las tarjetas, el dinero, dejando en libertad el chocolate, como que acá no hubiera sucedido absolutamente nada. Aparentemente hay más de un chocolate, porque tenemos el chocolate blanco, el negro, el suizo, el chocolate en llama. Tremendo. Varias cantidades de personas. Un escándalo no llega a salir a luz y ya tapa al escándalo anterior. Y salimos, porque además, claro, tenemos el escándalo o junto con el de chocolate, estuvo el tema de la compra de la flota, claro, por parte de la esposa de Massa. Claro, sí. La camioneta de AXA. El nombramiento de una jueza que ya está jubilada. Claro. Y el plan platita de nuestro ministro candidato, que le está incumpliendo, le está haciendo burla al Fondo Monetario que le dio la plata. Entonces, a ver, no termina ningún tema de aflorar, que ya viene otro, y finalmente estamos saturados. Claro. De temas que ninguno logra finalmente tomar el sustento que debe tener, porque cada uno es escandaloso. Claro, pero nos olvidamos de mencionar el último, que es el más reciente, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el ex jefe de gabinete, ex candidato a concejal por un distrito de la provincia de Buenos Aires, el señor Martín Insaurralde, con esto que salió publicado a través de las redes sociales, video, foto, bueno, con una señorita que lo acompañaba. Dicen que es modelo, se trata de Sofía Clerici. Bueno, y la pregunta es,
¿De dónde saca tanto dinero este hombre, teniendo en cuenta que en su declaración jurada ante la FIM manifestó que no tenía ningún bien y que solamente en el banco tenía 600 pesos? Es escandaloso. 600.000 pesos. Realmente no tiene nombre. El dinero, bueno, sale, obviamente, lo estamos viendo. De la política. De los chocolates, sí. de los negociados. Habría que ver realmente cada contratación. Claro. A mí me llegó incluso que el casamiento con Jessica Sirio se hizo facturar doblemente las cosas y eso ahí ya había una corrupción en el momento del casamiento. Claro. Estamos hablando hace 10 años. No la paga él de su bolsillo. Claro. Es lo peor. Claro. Pero además, en un país donde tenemos, según las estadísticas, el 40% de pobreza, estadísticas a las que no les tenemos que creer, porque están hechas por amigos del ministro candidato. Entonces hay que suponer que somos la mitad del país que estamos bajo la línea de pobreza, donde las inversiones se nos están yendo, los jóvenes se nos están yendo. Entonces es imperdonable lo que hace Insaurralde, que por suerte sale a luz, por suerte la modelo pone esa foto, porque si no ni nos enteramos. Claro. Y la pregunta es cuántos otros Insaurraldes puede haber. Claro, sí. Pero yo te iba a preguntar con relación a todos estos hechos de corrupción, casi todos en la provincia de Buenos Aires, si esto de alguna forma puede modificar el perímetro electoral que se va a llevar adelante en esta provincia, una provincia muy emblemática para todos, como es la provincia de Buenos Aires, por su cantidad de electores, por ser la provincia más grande de la República Argentina en cantidad de habitantes. ¿Esto podrá modificar de alguna forma? ¿Será que exilió el gobernador o tal vez haya sorpresa en la provincia de Buenos Aires? Ya las encuestas vienen marcando un crecimiento de Grindetti. Sí. Que es el candidato de Patricia. Hay bastante optimismo, sabiendo que Buenos Aires es el bastión de Cristina. Exacto. Sí. De todas formas, yo no quiero hacer grandes ilusiones, porque también se sabe, cuando se pregunta valoración en los sondeos, lamentablemente los argentinos hemos perdido la noción de la ética. Aceptamos la corrupción fácilmente. No es uno de los temas que graviten ni nos preocupen. Claro. Sabemos que nos roban, hemos visto bolsos de López, hemos visto contar plata en Puerto Madero, hemos visto tantas cosas, pero hay núcleos duros que están fanatizados y también gente donde se les va a entregar un bolsón, una heladera, más los planes plaquitas, y que hacen que entonces la corrupción no gravita a la hora del voto. Ojalá en este momento me esté equivocando. Federica, de algunos sitios no se puede volver. ¿Escuchaste las de que... Te voy a dar un segundo a escuchar estas declaraciones. Seguramente que ya las has escuchado, llorosas, sinceramente. Que los NAPS no se cumplen. Claro, porque somos unos chantas, ¿no es cierto? Porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Es decir, esto me hace pensar un poco, decir, imagínense si la Gestapo hubieran sido argentinos, ¿no hubiera sido mucho mejor? Porque en vez de matar 6 millones de judíos, seguramente eran mucho menos, porque hubiera habido coima, hubiera habido ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos, pero eran alemanes. ¿Viste? Ese es el problema que hubo. Entonces, el hecho de que seamos muy malos en aplicar un sistema u otro, no nos salva, no es la solución. Lo que está mal en la esencia es el principio del sistema obligatorio y compulsivo. Que yo, hablando de otras cosas y de estas chicanas, podemos discutir cantidad de temas, pero yo hablé acá de la obligatoriedad de los contenidos. Bueno, sí, contenidos. La verdad es que los contenidos no fueron los mejores el para que habla el señor Krause, ¿no?
de esto no se vuelve. Más sumado lo que dijo ayer en el debate su candidato a presidente, en donde pone en tela de juicio la cifra de 30.000 y dice exactamente fueron 8.753 desaparecidos. Habla de, en eso sí le doy la razón, yo creo en lo único, a Alberto Fernández. Son negacionistas directamente, y lo que peor a todo, la banalización del holocausto, ¿no? Hay mucha tela para cortar acá. Primero, las expresiones de su candidato, de su hombre cercano, son nefastas. Sí. Banalizar de esa manera el holocausto, seguir trayéndolo como ejemplo y encima decir que fueron exitosos. Es decir, haber matado la cantidad de judíos que mataron fue un éxito. Con nosotros, que somos argentinos, más chantas, no somos disciplinados, no hubieran sido tan exitosos. No sé, me parece nauseabundo. Realmente es intolerable. Tengo entendido que la DAIA ya exactamente, sí. se expidió, y son expresiones que no tenemos que dejar pasar por alto, porque aparte detrás, por más que digan tengo un amigo judío, por más que el mismo Milei dice que estudia el Corán, y que tiene un rabino que es un asesor espiritual, que anda con el Corán por todos lados, que nadie le cree, con la Torah, el Corán es musulmán. Se nos van a ofender los musulmanes. Exactamente. Sigo caminando y estoy con la cabeza mil. Pido mil disculpas. No, por favor. Pero indudablemente, en los hechos, cuando sacan estos ejemplos, nos están mostrando que tienen el tema instalado de manera errónea. Es decir, porque no se solidarizan con la comunidad judía, sino que lo toman como ejemplo de éxito de exterminio. No admite ningún análisis. Y lo de anoche era tan innecesario. Indudablemente ahí le habló algún núcleo duro. Efectivamente. Más allá de las cifras, porque, a ver, hasta Graciela Fernández Mejide, que estuvo en la CONADEP, ella dice que el número fue un número que se puso para poder ir a Europa a hablar del tema. Claro. Es decir, yo con el número no soy tan precisa. Creo que tenemos que, en honor de lo que pasó, sí hay que decir 30.000 desaparecidos, pero creo que en el contexto, sin que nadie se lo preguntara, no era necesario que lo dijera. Entonces le estaba hablando a un núcleo duro que realmente es negacionista. Exactamente. Sí. Bueno. Y hoy, déjenme que lo enlace con una jornada muy importante que hemos tenido hoy en San Juan, donde estaban reunidos núcleos convocados por el episcopado, tanto UNIAC, que estaba presente, como la gente del gobierno electo, que estaba Fabián Martín, ya que Marcelo Orrego estaba todavía, había ido al debate y todavía no había podido llegar a la provincia, poniendo en valor la necesidad de unidad nacional, de trabajar por el bien común. Y sí, se habló de este tema, no politizándolo, pero sí con una preocupación muy grande, porque no podemos negar la historia y mucho menos tratar de tirar por la borda estos 40 años de democracia. Entonces, creo que las señales de alerta de los hombres y mujeres que hacemos política y trabajo social es grande, porque estamos viendo esta gran ola violeta que está metiéndole en la cabeza a los chicos muy jóvenes de 16, 18, 20 años, ideas que son antidemocráticas, antirrepublicanas, antipatria, si se quiere, porque si estás diciendo que tu moneda no vale, que la democracia no vale,
que los hechos no fueron ni tan importantes, ni tan... Entonces, a ver, creo que sinceramente estamos con un peligro en cierre tremendo. Federica, también la semana pasada estuviste en las reuniones de ADEPA que se dieron acá en la provincia de San Juan, que terminaron con una gran cena. Vinieron referentes muy importantes como Ricardo Roa, editorialista de Clarín, nada más ni menos. ¿Qué te dejó? Estuvo José Luis Escribano, y hubo analistas como estuvo el economía Sauces Potorno, exactamente, Mauro Novaro, Marcos Novaro, efectivamente, político, sí. Especialistas en inteligencia artificial para medios. Fue muy rica el encuentro. Fue histórico que se hiciera en San Juan. Y me dejó conclusiones muy interesantes en base, bueno, a primero lo económico. Hay luz al final del camino. Esa es la buena noticia. Si hay una paz social con un poco de acuerdo básicamente de equipos económicos, no es difícil salir del cuadro en que estamos, ni del cepo, ni de la cantidad de cambios del valor dólar, etcétera. El problema sí es que se habla de que muchos pretenden que suba Milei, va a intentar hacer cambios drásticos, la sociedad se le va a volver en contra, y hay voces que aventuran que en 6 meses pretenden sacarlo. Eso es muy preocupante. Te puedo interrumpir porque es muy importante esta reunión de ADEPA que se haya hecho primero en la provincia de San Juan y que bueno hayan participado especialistas, periodistas muy especializados, fundamentalmente en materia política. Pero, a ver, yo tengo una preocupación en forma particular. Yo no soy nadie dentro de los medios de comunicación, no tengo la trayectoria de esta gente que ha llegado a la provincia de San Juan. Al lado de la señora Mariconda, que es licenciada en comunicación y es realmente una verdadera experta en comunicar. Pero yo personalmente tengo una preocupación. Tengo miedo de que si Milei es presidente de la nación, haya realmente una represión en materia de la libertad de expresión para los medios en la República Argentina. ¿Puede ser que esta duda que tenga pueda suceder? La preocupación es compartida por todos, porque ya hemos visto distintas muestras de autoritarismo, intolerancia, de acallar a una periodista se le hace una pregunta que no es grata, de preguntar ¿quién va a estar en el piso cuando yo voy si no voy? Es más, no quería participar del debate. Exactamente, sí, es cierto. Entonces, obviamente que ese miedo está. Lo tenemos todos, lo comparten en todos los niveles, esos empresarios, esos periodistas también. Bien, ¿surgió esto en la reunión de ADEPA? ¿Cómo, perdón? ¿Surgió este tema en la reunión de ADEPA aquí en San Juan? Yo no estuve todo el tiempo, sí se soslayó. Bien. No fue profundo, no fue un tema, no fue un tema de análisis. Bien. Al menos, ojo, yo no integro ADEPA. Sé que hubo reuniones de comisión de libertad de prensa. Bien. Es muy posible que este tema haya surgido y que ADEPA, que tiene gran preocupación en este tema, ellos vienen trabajando en cuestiones de libertad de prensa desde hace muchos años. Claro, recordemos que el kirchnerastro también, los famosos juicios públicos en donde se escupían a los colegas en Plaza de Mayo, ¿recuerdas, Federica? Totalmente. Y en esto quiero hacer un reconocimiento. Yo en el 2014 o 2015 recibí unos reconocimientos, unos diplomas de ADEPA por trabajos que hacía a favor de la libertad de prensa. Bien. Me los dio en mano quien estaba al frente de la Comisión de Libertad de Prensa, que era el señor Martín Echever, y que es el premio Clarín. Él responde a Clarín. Bien. Este año él es presidente de ADEPA,
lo han nombrado acá en San Juan, presidente de ADEPA. Tuvo un discurso que es brillante, impecable, voy a ver si lo consigo. Me acerqué y se lo agradecí, y además, algo que le agradecí, es que en esos años en que se hizo la ley de medios, se trató de empezar a hablar de periodistas militantes, de hacer radios de distintas comunidades, supuestamente para darle voz a muchos, pero también eran para ir quitándole voz a los periodistas profesionales. Entonces yo le agradecí su trabajo de resistencia contra los embates que ya vienen contra la prensa desde hace muchos años. Bien. Federica, te hago la última para no restarte más tiempo. ¿Qué esperás para el próximo domingo? El segundo y último round, llevándolo al término pugilista, Federica. Yo espero que realmente haya algo que pueda inclinar la balanza a favor de la única opción que puede sacar el país a flote. Hasta ahora, porque uno tenía expectativas de que a partir muchas. de ese debate quizás algunos votos se vayan a puntualmente a quien yo sigo, que es Patricia Bullrich, y que en desmedro de, sobre todo, de Milei, que me preocupa muchísimo. Esto no va a haber pasado con lo de anoche. Sí espero que en el próximo debate ellos mismos, ya conociendo la dinámica entre los tres, se puedan permitir ser más auténticos, y entonces quede a las claras de toda la ciudadanía quién es quién. Y algunos votos logremos sumar para estar en el balotaje y después para ganar la elección presidencial. Yo te hago la última, que tiene que ver justamente con lo que acabas de decir. Sé que estás muy involucrada en la política sanjuanina, justamente con los candidatos al Congreso de la Nación por parte de los sanjuaninos, tanto en diputados como en senadores, pero también en la figura de la señora Patricia Bullrich para la presidencia de la Nación. ¿Cómo se viene trabajando? ¿Cómo están? ¿Cómo ves? ¿Hay algún cambio en la sociedad sanjuanina que puedas deslumbrar y decir vamos por buen camino? ¿O todo va a ser igual? ¿O todo va a ser peor? No, yo creo que en las PASO se dio algo que en San Juan no lo esperábamos realmente nadie. Ni las mismas personas de la Libertad Avanza. Creo que ahí se manifestó el enojo y la bronca que la gente tiene con la economía, porque hablando yo incluso estoy caminando distintos barrios, y estoy leyendo relevamientos de distintas zonas. Todo el mundo está esperanzado con el gobierno provincial de Marcelo Rego. La gente que lo votó está súper consustanciada con Marcelo Rego. Y el que no lo votó también se da cuenta que es una persona bien intencionada y que viene con muchas ganas y mucha fuerza. Entonces ahora que se saben que se juega realmente que ingresen al Congreso las personas que van a ser las herramientas de Orrego en Buenos Aires, entienden que lo mejor que nos puede pasar a los sanjuaninos es que le demos este voto de confianza a los candidatos de Orrego que van en la boleta de Patricia de Bullrich. Federica, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención, y obviamente te vamos a estar consultando cuando la información, tanto política como del ámbito periodístico, así lo requieran. Muchísimas gracias, como siempre, Federica, muchísimas gracias por tu atención y muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Fue Federica Mariconda charlando con los cronistas de la mañana. Daniel, vamos al ámbito, antes de ir culminando y ir sellando el programa del día de la fecha, Daniel, el primer programa.